de agenda, no pudo estar, y Ana Julia Ramírez, lo repito porque ahora empezó la grabación, pero manda los saludos y las felicitaciones por el trabajo del área de español como lengua segunda y extranjera, que ha sido contundente, especialmente en los últimos años, y eso es gracias a Leticia Móquero, a Adriana Boffi, a Adriana Coscarelli, a Guillermina Piatti, y a todo el cuerpo de profesores que van a estar nombrados en este PowerPoint. Entonces, quiero destacar la fuerza que ha tenido el área de español como lengua segunda y extranjera. Estas jornadas, este simposio virtual es una prueba de esa fuerza y ese desarrollo. Y quiero mencionar algunos aspectos de los que, bueno, en los que hemos venido trabajando y que han aumentado o se han fortalecido, o, en fin, o se han profundizado. En primer lugar, quiero mencionar la gran cantidad de cursos de español como lengua segunda y extranjera que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, incluso en pandemia, digamos, que cuando llegó la emergencia sanitaria, esto que se veía en principio como un obstáculo se transformó en un gran desafío, y los cursos no solamente siguieron, sino que aumentaron. En segundo lugar, quiero mencionar el aumento en la matrícula del posgrado que dirige Leticia Móquero, ¿no? La especialización en español como lengua adicional o como lengua segunda y extranjera tiene una matrícula... ¿Se cortó? No, se congeló Adriana. ¿Los demás me pueden escuchar y ver? Sí, sí. Muchas gracias. Ana, todo bien. Bien. Bueno, entonces menciono el aumento de la matrícula de la especialización en ELCE, un aumento geométrico año a año. Quiero mencionar los trabajos finales de la especialización en ELCE que están publicados en la página de la especialización en ELCE y que son realmente excelentes trabajos, unidades didácticas muy bien pensadas por cada uno de las y los graduados de la especialización. Quiero destacar también el fortalecimiento del CELU, digamos, de la facultad como sede del Certificado de Español Lengua y Uso. En el equipo hay más de 20 personas, más de 20 evaluadores trabajando, y quiero destacar el trabajo de Adriana Coscarelli, que es miembro de la comisión académica del CELU y es parte de nuestra facultad, y además es un miembro muy importante, Adriana, de la comisión académica del CELU. Quiero hablar de este gran desarrollo que es el CERTEA, cuya principal responsable es Adriana Boffi, que está aquí presente, que es un certificado de español académico de nuestra facultad, en el que también trabajan 20 profesores de español como lengua segunda y extranjera. Y finalmente quiero hablar de la visibilidad del área de español como lengua segunda, que ha producido ciertas cuestiones, como por ejemplo demandas, ¿no? La Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha recurrido al área de español como lengua segunda y extranjera para ofrecer cursos, por ejemplo, para los migrantes de países africanos, que en La Plata son una comunidad muy importante, y estamos respondiendo a esas demandas, en gran parte porque tenemos el apoyo de las autoridades de la facultad y de las autoridades de la universidad también, ¿no? Entonces, solo porque me parece muy importante nombrar a las personas que están al frente de los alumnos, pongo aquí los cursos que estamos dando, que son gratuitos, no lo dije, ¿no? De español como lengua segunda, a sordos y a sordas, que los dicta Florencia Coveaga. Los cursos gratuitos de español que estamos dictando a los estudiantes que quieren ser estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, o que ya lo son y tienen el español como lengua segunda. Y lo que mencionábamos antes, esos cursos que nos solicitó la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de español para migrantes de países del continente africano. De estos cursos de estos últimos se ocupan Marcela Bruno por un lado y Soledad Pedernera por el otro. De los cursos gratuitos de español, aquí tienen el equipo de 12 profesores que en este momento están a cargo,
y como dije antes, del curso de sordas y sordos, de los cursos, porque son 2, se ocupa Florencia Cobeato. En relación con el CELU, bueno, que ya lo mencioné, quiero sostener que ha pasado a un entorno digital y el equipo de la Universidad de La Plata acompañó este pasaje. Muchos de los evaluadores del CELU digital son evaluadores de la Universidad Nacional de La Plata, y creo que después de la Universidad de San Pablo, la Universidad de La Plata es la que más candidatos presenta al examen CELU. Quiero acá destacar el enorme trabajo de la coordinadora del área de español, Guillermina Piatti, que además de estar detrás, asesorando los cursos de español, está también detrás de la organización de la toma del CELU, que siempre es gigante. Y el desarrollo de la facultad, el desarrollo que encabeza Adriana Boffi, el CERTEA, que es un examen de español académico, local, que tiene una parte escrita y una parte oral, y aquí aprovecho esta presentación para que todos conozcan las próximas fechas: el viernes 24, la parte escrita; el sábado 2, la parte oral, y el sitio donde se puede encontrar información actualizada. Bueno, entonces, para cerrar, lo que quería destacar en esta presentación es este crecimiento, como dije, exponencial del área de español como lengua segunda, que está muy visible y en un lugar central de la agenda de la Facultad de Humanidades y de la universidad, y que esto guarda relación con algo que sostenemos desde siempre, ¿no? El vínculo estrecho entre el español como lengua segunda y extranjera y la formación de ciudadanos y ciudadanas que viviendo en este país deben conocer, defender sus derechos, elegir, conociendo todas las alternativas. El vínculo entre español como lengua segunda y extranjera y el mundo del trabajo, por supuesto, y por supuesto la relación entre el español como lengua segunda y extranjera para poder estudiar aquí en Argentina y en esta universidad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bien, gracias Ana por tu generosa presentación del equipo y la claridad en cuanto al desarrollo del ELSE en nuestra universidad, que por supuesto es gracias al equipo justamente y al trabajo de todos, ¿no? Bueno, les voy a agradecer y a dar la bienvenida a esta primera sesión del simposio, y en particular agradecerle a nuestra primera disertante, Angélica Alexopoulos, especialmente porque entendemos que la larga trayectoria de Angélica y la temática de su conferencia van a ser un aporte muy relevante para nuestra comunidad académica, es decir, para los profesores, evaluadores y estudiantes del área de español como lengua segunda y extranjera. Respecto de Angélica, para que tengan presente esta trayectoria de la que voy a dar cuenta ahora, Angélica es licenciada en Filología Francesa por la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas. Ha obtenido el diploma en estudios avanzados en lingüística en la Universidad de la Sorbona, y el doctorado en lingüística aplicada por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Atenas y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular de lingüística aplicada a la enseñanza BL del Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Atenas y del Máster en Lingüística y Traducción, como así también de la Universidad Abierta de Grecia. Su trabajo como docente e investigadora se centra en el análisis de errores, el desarrollo y evaluación de las destrezas escritas, la pragmática, la lingüística del texto y la interculturalidad. Ha publicado varios libros, entre otros Análisis de errores en la interlengua de aprendientes griegos de español, Fundamentos de lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera, y ha editado el volumen Tendencias y líneas de investigación en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera. Participó de varios congresos a nivel internacional y ha publicado artículos de investigación en revistas españolas y latinoamericanas de especialidad.
ha participado en diferentes proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, como la preparación de los exámenes para la obtención del certificado estatal de conocimiento de lengua española, diseño y evaluación de innovaciones curriculares en lengua extranjera, entre otros. También es miembro de asociaciones e instituciones científicas internacionales y, por otra parte, ha desarrollado una amplia labor como traductora de literatura española, más de 20 libros traducidos al griego para editoriales griegas de relevancia. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Angélica, volvemos a agradecerle y les voy a dejar con ella. El título de su exposición, de su conferencia, es Aportes de la pedagogía de los géneros discursivos a la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua extranjera y segunda. Les recuerdo que durante la conferencia pueden ir anotando preguntas o inquietudes que surjan en el chat, y después de finalizada la conferencia vamos a disponer de 15 minutos para que Angélica conteste esas preguntas. Bueno, ¿podés compartir pantalla, Angélica? No probamos el audio, pero bueno, espero que funcione. Lo que estoy intentando, pero no puedo. Entre tanto, bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Gracias a todos los organizadores de este simposio por la invitación y por darme la posibilidad de compartir este evento, que estoy segura de que va a ser todo un éxito y va a ser muy interesante. Espero poder brindar algo en esta problemática, aunque estoy segura de que la gran mayoría de lo que voy a presentar son cosas que la mayoría de ustedes seguro conoce, y bueno, creo que en la discusión o a lo largo del evento van a surgir preguntas, dudas o intercambios que siempre son interesantes en este tipo de eventos. Bueno, no quiero... No estamos viendo, perdón Angélica, no estamos viendo la presentación, ¿eh? No, porque, a ver, New Share... Tenés la atribución de compartir pantalla, sí. ¿Perdón? Ahí está. Sí, ahí la vemos. ¿Ahora la ven? Sí. Sí, perfecto. Faltaría ponerla en modo presentación por ahí. A ver, un segundito. Perdón, porque esto se me... Ah, ahí está. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, el título entonces de esta presentación, Aportes de la pedagogía de los géneros discursivos a la enseñanza, aprendizaje, evaluación del español como lengua extranjera, lengua segunda. En mi caso es más lengua extranjera que lengua segunda, porque en Grecia, como en la mayoría de los países europeos, el español se enseña como lengua extranjera. Bueno, el esquema de esta presentación es, en primer lugar, una pequeña introducción muy general sobre la noción de texto y la noción de géneros discursivos. A continuación voy a hacer una pequeña exposición sobre por qué es importante clasificar los textos, la inmensa variedad de textos con los que un usuario entra en contacto, para pasar a las implicaciones didácticas
Es verdad que se me hizo un poco largo, así que esta parte la voy a tratar de resumirla porque quise presentar los modelos de competencia discursiva, pero me di cuenta de que el tiempo no da para tanto, así que voy a presentarlo de forma muy breve. Si me da tiempo voy a hablar un poco del enfoque orientado a la acción, del marco común europeo de referencia para las lenguas, y voy a dar un ejemplo de cómo se puede aplicar, digamos, este enfoque orientado al texto en la certificación del español como lengua extranjera, y voy a presentarles muy brevemente nuestro certificado que efectivamente se basa en el enfoque textual. Es un certificado que en algunos puntos se parece al CELU, en otros no, pero bueno, la lógica creo que está muy cerca. Si después Adriana podría, porque también conoce un poco nuestro certificado, y creo que podríamos intercambiar un poco ideas sobre este punto. Bueno, empezando con la primera parte, que es una presentación muy general de la perspectiva textual y de cómo esta perspectiva empieza a tener lugar desde finales de los años 60 del siglo XX, época en la que se traspasan los límites de la oración y empieza a abordarse el texto como unidad específica de estudio, y esto sucede gracias a la aparición de disciplinas o corrientes como la pragmática, el análisis del discurso, la lingüística del texto, la teoría de la enunciación, la etnografía de la comunicación, la gramática sistémico-funcional, entre las corrientes más conocidas y más influyentes en esta perspectiva textual, que comparten el texto. Todas son varias perspectivas desde varios puntos de vista, que todas comparten como objetivo de estudio el texto. Bueno, el texto, siendo un constructo muy, digamos, un campo, ofrece, mejor dicho, un campo muy fértil de investigaciones desde distintos puntos de vista, que se podrían resumir de modo muy breve y muy esquemático en dos grandes líneas. Por un lado, el texto se puede abordar como producto de la actividad verbal humana, y por otro lado, cosa que es mucho más interesante y más complejo, como proceso tanto de composición, es decir, como productivo, y como receptivo, como un proceso de interpretación. Y esto precisamente es lo que postula el marco común europeo de referencia para las lenguas. Estoy tratando de cambiar esta. Aquí está. Bueno, cuando da una definición del texto, que a mi modo de ver es breve, pero es muy representativa, y dice: el texto es cualquier secuencia de discurso, hablado o escrito, relativo a un ámbito específico, y que durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien como apoyo o como meta, bien como producto o como proceso. Bueno, la comunicación entre los individuos se realiza, sea como sea,
por medio de textos orales, escritos o multimodales, porque hoy ya en la mayoría de los casos, por no decir siempre, los textos son multimodales, y son estas variantes, digamos, textuales que corresponden a cualquier actividad lingüística. Esto es cierto hasta tal punto que, como apunta una vez más el marco común europeo, no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto. Bueno, esto el marco lo postula en el año 2002, pero no es nada nuevo, porque en el año 1976 uno de los grandes teóricos de la lingüística textual, el alemán Isenberg, decía: cuando se produce una comunicación entre seres humanos es en forma de textos. Y este fue, creo, el postulado de la lingüística textual más importante que dio, digamos, la pauta central para esta corriente. Bueno, el texto es una unidad polifacética y de ahí su gran interés y su gran complejidad. Y esto se debe a su naturaleza tridimensional. Según Enrique Bernardes, el texto tiene una triple dimensión que se puede, digamos, estudiar desde tres perspectivas, desde la dimensión comunicativa, desde la dimensión pragmática y desde la dimensión estructural. No me voy a detener en estas tres dimensiones por falta de tiempo. Si nos queda tiempo, al final podríamos discutir sobre estos tres puntos, porque creo que es lo que le da digamos, lo que muestra la naturaleza polifacética del texto. De todas formas, cuando estudiamos cualquier texto, repito, cuando hablo de texto me refiero, porque a veces creemos que texto es solo lo escrito. No, texto es todo, texto es cualquier unidad que tiene un cierre comunicativo, sea escrito, oral o multimodal. Tenemos que tener en cuenta tanto los factores intratextuales inherentes al texto como los factores contextuales, pragmáticos o, si se quiere, extratextuales. Por lo tanto, aquí nos referimos al carácter social de la comunicación, a los participantes de la interacción, por supuesto, a la relación que ellos mantienen, a la intencionalidad del emisor, a las condiciones físicas del intercambio lingüístico, a las reglas del sistema de la lengua y de la estructuración textual. Todos estos puntos forman parte de esta triple dimensión que acabo de mencionar. Y son todos estos puntos los que le dan de los que dependen, mejor dicho, los que depende la adecuación de la unidad textual a la situación comunicativa en la que se inscribe. La adecuación es una de las propiedades del texto que contribuyen a la construcción del discurso. Entre ellas no son tres, son más, son 7 según de Bogrand y Dressler, pero aquí me parece que lo que atañe a la enseñanza de una lengua extranjera, con estas tres ya tenemos demasiado trabajo, y si se trabaja con estas tres propiedades ya hemos hecho, creo que hemos hecho bastante. El problema es que no siempre se trabaja, sobre todo con la coherencia, creo. Estoy hablando de mi experiencia siempre en Grecia y en Europa. Hay una, digamos, ¿cómo decirlo?
no se le da la importancia que uno esperaría que se le debería dar a estas tres propiedades, y es por eso que yo siempre me refiero a estas tres propiedades como un punto crucial para la enseñanza de una lengua extranjera. Bueno, dada la complejidad de la naturaleza del texto, los productos textuales se pueden estudiar desde varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva pragmática, que concibe el texto como acontecimientos comunicativos verbales que cumplen una función social. Son, como dice Charrodot, el resultado de un acto de comunicación producido por un sujeto dado en una situación de intercambio social dada. Están estrechamente ligados a un contexto y son portadores de una intencionalidad concreta por parte del emisor productor. Otra perspectiva interesante para abordar el texto es la perspectiva interaccionista. Yo presento aquí a modo indicativo solo dos de ellas, porque son las que me parecen más útiles en este contexto en el que estamos trabajando, y esta sería la perspectiva interaccionista, según la cual los textos son prácticas de lenguaje situadas para cuyo análisis se toman en consideración aspectos psicológicos, sociohistóricos, culturales y lingüísticos. Es una cita de Miranda, 2012. Bueno, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos decir que el texto es una unidad comunicativa global, socialmente determinada. No existe ningún texto fuera de su contexto social. Un texto en vacío es algo inexistente. Y esta unidad comunicativa está vinculada a las esferas sociales. Aquí me estoy refiriendo al concepto de Bakhtin, al que volveremos más adelante, vinculada a las esferas sociales en las que se producen las actividades lingüísticas, y por último, exige la investigación interdisciplinaria entre la lingüística y todas aquellas ramas de las humanidades y las ciencias sociales cuyos aportes y reflexiones han de incorporarse en su análisis. Bueno, paso a especificar un poco más esta noción de texto y a referirme a la noción de géneros textuales. Para describir el proceso de producción de un texto, de cualquier texto, es necesario recurrir a la noción de género, porque se asume que todo texto necesariamente se inscribe en un género discursivo. En otras palabras, todos los textos que se producen en la comunicación aparecen siempre como realización textual de géneros. Los géneros podríamos hablar durante horas y horas y dar muchísimas definiciones, intentando enfocar un poco más en esta cuestión. Podríamos decir que los géneros son formas discursivas convencionales que constituyen un conjunto relativamente estable, y veremos por qué relativamente. Son estables, pero relativamente estables, de contenido, estructura y estilo. Se van conformando a lo largo de la historia de una comunidad de habla como prácticas sociales con valor funcional. Es decir, son productos socioculturales que se pueden entender tanto en sincronía como en diacronía.
Y lo interesante es que se reconocen fácilmente entre los miembros de una comunidad, sobre todo si hablamos de los géneros en sincronía, porque los géneros en diacronía puede que no sea tan fácil de reconocerlos, pero en el caso de los miembros de una comunidad de habla, los géneros se pueden reconocer casi automáticamente. En tanto, hechos comunicativos suceden en un contexto social de acuerdo con ciertas normas y convenciones definidas institucionalmente, que a su vez determinan las elecciones léxico-gramaticales y la organización de cada texto, organización estructural. Me refiero a la macroestructura y a la superestructura. Bueno, aquí doy un ejemplo de una carta que de ninguna manera podría ser una carta formal, para mostrar un poco que cuando hablo del género carta no es suficiente caracterizar el género discursivo carta, porque si yo quiero escribir una carta formal para postular un puesto de trabajo, no puedo escribir así. Esto no sería de ninguna manera una carta presentable en el caso de una carta formal y a propósito lo puse así, ni me doy cuenta de lo que pone esta carta, no sé que no se lee, no es legible, pero sé su forma externa me da a entender que esto no puede ser una carta formal. El término género refleja el carácter multidimensional del lenguaje en acción, ya que, como dice Parodi, las tres dimensiones que lo componen, a saber, la dimensión cognitiva, la dimensión social y la dimensión lingüística, interactúan de modo complejo, dando forma a cada género discursivo. El conocimiento sobre géneros se adquiere y se amplía a lo largo de la socialización y las experiencias comunicativas. Este conocimiento, como dice Siapuccio, desempeña un papel central en las actividades tanto de producción como de comprensión de textos. Si los géneros, dice Bakhtin, no existieran, Bakhtin es a quien le debemos la noción de género, fue quien por primera vez por lo menos sistematizó de forma muy concreta la noción de género discursivo. Si los géneros entonces no existieran, la comunicación verbal sería imposible. Ahora, a Bakhtin pertenece también una noción muy útil en el ámbito de la enseñanza de lenguas, y voy a explicar por qué digo que es muy útil, la noción de esferas de la actividad humana. Este es el término bakhtiniano. Según Bakhtin, entonces, los géneros están necesariamente vinculados a diferentes esferas de la actividad humana o ámbitos de práctica social. La inmensa riqueza y diversidad de los géneros discursivos, entendidos como conjunto de enunciados relativamente estable, ligado a una esfera social determinada, se debe a las inagotables posibilidades de cada ámbito que posee todo un repertorio de géneros variables. Bakhtin, bueno, en la traducción española de 1982. ¿Por qué digo que es una noción muy útil para la enseñanza de lenguas? Porque la noción bakhtiniana de esferas sociales fue recogida en el marco común europeo de referencias bajo el nombre de ámbitos de uso, pero viene a ser la misma noción
digamos, aplicada al ámbito de la enseñanza. Por supuesto, como las esferas son muchísimas, el marco tuvo que restringirlas de un modo un poco arbitrario, porque decidió clasificar todos los géneros en 4 esferas, y 4 esferas son muy pocas, porque son muchísimas más las esferas en las que nos movemos, pero bueno, de un modo muy general, para el marco, los ámbitos vienen a ser estos 4: el ámbito público, el ámbito personal, el ámbito profesional y el ámbito educativo. No quiero perder mucho tiempo leyendo a qué, creo que todos se pueden dar cuenta a qué se refiere cada uno de estos ámbitos. Aquí doy una pequeña definición según los criterios contextuales y unos ejemplos de géneros discursivos aplicados, digamos, a cada uno de estos ámbitos. Perdón, Angélica, porque ya estaríamos en tiempo como para ir cerrando la conferencia. Sí, tomate si querés unos minutitos más. Bueno, ok. Nada, entonces voy muy rápido. Bueno, nada, sigo. La clasificación de los géneros textuales, quería insistir un poco en la necesidad de clasificar los géneros textuales. Es algo, al ser tan variados y tan digamos, innumerables, hay una gran necesidad que desde la época de la lingüística del texto de la década de los 70 del siglo XX hubo digamos, un afán por clasificar esta inmensa cantidad de textos. Ahora, para clasificarlos, bueno, aquí presento un poco algunos criterios, que sería una propuesta de clasificarlos desde un punto de vista externo, pragmático, con criterios contextuales, según la función, la identidad de los actores, la macroestructura, y criterios textuales, que serían las marcas formales y señales explícitas, la organización enunciativa, los rasgos lingüísticos, mecanismos de cohesión de continuidad referencial y la superestructura a nivel discursivo. Bueno, una cosa que es muy importante es no confundir género y tipo, porque a veces incluso en la bibliografía especializada se confunden. Además hay más términos, qué sé yo, clases de texto, modalidades discursivas, en fin. Lo que quiero destacar, para ir rápido, es que el género, como hemos dicho, tiene una relativa estabilidad. ¿Y por qué relativa? Porque pueden cambiar y cambian según las necesidades, las nuevas necesidades sociales, y esto, por ejemplo, es lo que explica la aparición de nuevos géneros, sobre todo electrónicos, como el chat, el foro de discusión, el email, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Mientras que el tipo se refiere a realidades, los tipos se refieren a realidades abstractas, lingüístico-comunicativas, concebidas como modos de organización del discurso, y se trata de un repertorio cerrado de muy pocas categorías, como mucho 5 o 6. Bueno, voy rápido aquí. Según Jean-Michel Adam, a quien le debemos la teoría sobre el modelo secuencial, habla de, este lingüista suizo habla de 5 tipos de secuencia, según lo cual cada texto pertenece a una de estos tipos. Sería una forma de realizar una tipología textual teniendo en cuenta estas secuencias que vienen a ser, como aquí vemos, 5,
Es decir, un texto es o descriptivo, o narrativo, o expositivo, o argumentativo, o dialogal. Es otra cosa el género al que pertenece cada uno de los textos, pero desde el punto de vista de la tipología textual, del tipo, digamos, del texto, se distinguen estos 5 tipos principales. Por supuesto, los textos son heterogéneos. Esto explica que una novela novela es género, pertenece al tipo narrativo, pero se van alternando secuencias descriptivas, incluso dialogadas, expositivas, etc. Bueno, nada, esto es una forma de ver un poco cómo se conjugan todos estas nociones de las que vimos. Las implicaciones didácticas, creo que Adriana no me va a dejar presentarlas. En fin, lo que quería decir muy brevemente es que esta forma de concebir el lenguaje es una forma que ayuda muchísimo a la enseñanza, en el caso de la enseñanza, no solo las lenguas extranjeras y segundas, por supuesto, es una forma muy útil para mejorar el desarrollo de todas las destrezas. Yo aquí, en fin, me centré más en las destrezas, en la destreza de comprensión lectora y en la destreza de producción escrita. Esto me gustaría insistir en esto, en que se pueden organizar desde esta perspectiva, teniendo esta forma de ver la lengua en mente. Las secuencias didácticas se pueden organizar en torno a un modelo holístico que daría la posibilidad de trabajar a través de un género discursivo determinado todos los recursos de la lengua, incluyendo todo tipo de contenidos, funcionales, nocionales, pragmáticos y, por supuesto, también gramaticales, pero sería la gramática digamos, al servicio de todo lo demás, lo cual vendría a ser mucho más útil para los aprendientes. Bueno, la competencia discursiva, por supuesto, no me queda tiempo. Quería solo enfocar en uno de los modelos de competencia comunicativa, y me refiero al modelo de Celce-Murcia, Dorney y Zarel de 1995, que es un modelo que convierte la competencia discursiva en el eje vertebrador del concepto de competencia comunicativa. Es decir, para ellos todo pasa por la competencia discursiva. Todas las subcompetencias convergen en la producción de textos. Bueno, el marco. Bueno, y lo que les quería presentar sobre el certificado estatal de lenguas, que es el certificado del Ministerio de Educación griego, que certifica 6 lenguas, entre ellas el español, certifica los 6 niveles de la escala del Consejo de Europa, desde la 1 hasta el C2, y adopta un enfoque funcional y un enfoque basado en los géneros textuales. La estructura del examen son estos 4 módulos, los 2 módulos productivos y 2 módulos de comprensión. Y bueno, tenía aquí un ejemplo que no me da tiempo de presentar, un ejemplo de producción escrita para mostrar que las expectativas a la hora de evaluar tienen que ver con el género, el tipo de texto, el destinatario, la función, la intención comunicativa, la organización, el estilo y los recursos lingüísticos, que serían, digamos, los criterios en los que se basa un calificador para calificar
la producción escrita del examinando. Bueno, y las conclusiones que, bueno, las dejo aquí. Y bueno, lo siento, no me da tiempo para seguir, fue todo muy rápido. Bueno, un aplauso online, pero aplauso al fin. Te agradecemos mucho, realmente es una pena tener que cortar tu conferencia, Angélica, además porque es un esfuerzo de integración el que has hecho con mucha claridad y una vasta bibliografía, y es sumamente provechoso y productivo para nosotros que trabajamos también con este enfoque holístico. Así que ahora vamos a abrir, lamentablemente no tenemos más tiempo para escucharte, lo cual sería un placer enorme. Vamos a abrir entonces las preguntas que fueron poniendo en el chat, no sé si ya están listas. Angélica, ¿podrás volver a mostrar la diapositiva con los 4 módulos del Craticós del examen? Aquí. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta ahí ya, si puedo, Adriana, no sé, o están Sí, leyendo las... Sí, no vi el módulo 1 que dice evaluar la conciencia lingüística. ¿Podés desarrollar en qué consiste, cómo hacen, qué tipo de preguntas, cómo evalúan la conciencia? La conciencia lingüística la evaluamos indirectamente, es decir, por eso digo que se parece al CELU. Creo que el CELU tampoco hace preguntas de gramática, digamos, abiertamente de gramática. Pone el tiempo y el modo adecuado, por ejemplo. Ese tipo de cosas no. No, tal cual. En el Craticó. Este módulo es de comprensión, de lectura y de conciencia lingüística, es decir, a veces un poco se mezclan, aunque los ítems de comprensión son claramente textos. Es mucho más claro ver que ahí se trata de textos y hay preguntas sobre los textos. De hecho, muchas de las preguntas tienen que ver con el género, porque sin el conocimiento del género es muy difícil responder. Y en el caso de la conciencia lingüística se trata de ítems de rellenar huecos, de, qué sé yo, relacionar 2 columnas, ese tipo de cosas. Y son todas, no todas, pero la gran mayoría son cerradas, son preguntas cerradas, con un pequeño porcentaje de preguntas que nosotros las denominamos semiabiertas, porque no son abiertas. Hay una sola respuesta, pero tienen que escribir una palabrita o una frase. Esta es la estructura, digamos, más o menos de la... Si hay tiempo, yo les puedo mostrar un examen, pero no sé, dejémoslo para más adelante, si es que nos queda tiempo, para que lo vean un poco cómo está concebido. La gran digamos, novedad de este certificado es la mediación. La mediación en el módulo 2 y en el módulo 4, porque bien, no todos, casi ninguno de los, no todos, no, está mal dicho esto, ninguno de los grandes sistemas de certificación pueden evaluar la mediación. ¿Por qué se dirigen a públicos internacionales y no pueden? La mediación se centra en la lengua 1 del alumno, del candidato, perdón. Entonces, un sistema como el DELE, por ejemplo, es imposible que evalúe la mediación. Y la mediación se está... cada vez tiene más importancia
y en la última versión del marco común que salió en el año 2017, se han especificado mucho mejor las escalas descriptivas de la mediación. Y nos pidieron a nosotros que hagamos el gran trabajo porque somos el único sistema de certificación que tiene esa, bueno, el único en Europa, uno de los pocos que tiene esa experiencia. Bueno, sí, sería muy interesante después, si tenemos un minuto, aunque sea en la puesta en común, para que muestres los ejemplos, porque creo que es más fácil entender similitudes y diferencias respecto del CELU y del CERTEA, si bien tienen un enfoque de destrezas integradas, holístico, similar, pero cuando vos explicas preguntas para medir comprensión, espacios en blanco para rellenar, bueno, eso los diferenciaría, y también el hecho de que el Craticos es por nivel, ¿verdad? Sí. Hay 3 exámenes. 3 ahí. Está en la diapositiva anterior. Te iba a pedir que la mostraras. ¿Un la examen? anterior justo. No, la diapositiva anterior habla de que hay 3 exámenes, ¿no? Nivel A, B y C, si no vi mal. Y supongo que el modo de desempeñarse define. Hay 3 exámenes, es decir, no es A1 y A2 como es el DELE. Hago una comparación con el DELE porque es lo único que tengo como punto de referencia en Grecia. Es el nivel A. Que esto tiene una ventaja para el candidato. Si no puede obtener el A2, por lo menos obtiene el A1. Si no puede obtener el B2, obtiene el B1. Y sobre todo, lo más difícil de todo es el C2. Y muchos se quejan, pero es así, es la vida. El C2 es muy difícil y todos creen que, bueno, van a obtener el C2, pero la inmensa mayoría se va con un C1, pero por lo menos algo es algo. Quiero decir que, bueno, se puede que no lo obtengan ni siquiera. Claro, claro. No es... Pero no de es acuerdo al desempeño, obtiene A2 o A1 dando un mismo examen, o ninguno de esos niveles. Exactamente. Pero son 3, no son 6. Es una cuestión de logística también, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí. Claro. Porque está el ministerio, y cuando está el ministerio lo que le interesa también es que los gastos... Sí, costos y beneficios. Claro, sí. Bien, otra de las participantes pregunta si es posible tener la exposición, o sea, la presentación, pero bueno, eso en todo caso después queda a tu criterio, Angélica. Sí, yo la puedo enviar, por supuesto, no, ningún problema. No sé si hay más preguntas, si no organizamos ya la distribución en 4 grupos de discusión. Es importante, antes de pasar a los grupos, que recuerden llenar el formulario de asistencia con los datos para la elaboración de los certificados de asistencia. El enlace lo vamos a poner en el chat, lo pueden llenar en cualquier momento. Esperen un segundo que lo... Ahí lo volví a compartir. Ah, perfecto, gracias, Gabriela. Entonces ahora vamos a armar 4 subgrupos. Alguien pregunta, perdón, sí. Adriana, pongo mi mail porque alguien dice si... Ah, perdón, sí, si sí. alguien me quiere... Bueno, ahí entonces Angélica coloca su correo en el chat. Gracias, Angélica. Bueno, Angélica puede pasar a alguna de las salas con los integrantes de alguno de los 4 grupos, o descansar, según prefiera, y nos vamos a volver a reunir en 15 minutos. La distribución en grupos es aleatoria, ahora las chicas lo van a organizar. La idea es que recuperemos los ejes fundamentales de la conferencia de Angélica, que se vean algunas cuestiones que quieran retomar, y después pedimos que cada una de las personas que coordine el grupo elabore conclusiones mínimas como para la puesta en común, que la vamos a hacer dentro de 15 minutos aproximadamente.
Perdón con los tiempos tan rigurosos, pero si no después se demora la sesión siguiente, ¿no? Bueno, no sé si ya están armados los grupos. Sí. Ahí tienen en el chat el correo de Angélica y también el enlace al formulario de asistencia, un poco más arriba. Bueno, muchas gracias, Angélica. Como siempre, un placer. Gracias a todos ustedes. Perdón, porque yo entiendo que es un poco incómodo esto de no tener una visión global, fue un poco así, en fin, pero bueno, ya veremos, a lo mejor más adelante lo Sí, vamos. igual ahora cuando volvamos a la puesta en común podemos retomar. Bueno, voy a aceptar el grupo 1, lo que pasa que me voy de acá, Marianela, por eso no estaba aceptando la distribución. Bueno, entonces nos vemos en los grupos y en 15 minutos volvemos a la sala general.
Bueno, Bueno, mágicamente nos trajeron en la mitad de la frase de una de las chicas, Liliana, que sí, estaba, sí, Nos sí. arriaron. supongo que les Creo, habrá pasado a más creo de que, una. que- Bueno, que la frase es ya, a todos nos pasó desde Angélica a todos diciendo ya, ¿no? Bien. bueno, a ver, Angélica, Entonces, ahí la veo. el grupo Bueno, 3. vamos a ver entonces, de acuerdo con cada grupo, les voy a ceder la palabra para que cada una o cada uno sintetice lo más relevante de lo que se pudo llegar a comentar, a discutir, a plantear. Decimos un grupo para cada uno y después, perdón, un minuto para cada uno y después hacemos un intercambio. Perfecto. Bien. ¿Quién quiere empezar? Guille, Bueno, ¿tu grupo? empiezo. Un minuto, entonces. Bueno, en mi pequeño grupo comenzamos a trabajar el concepto de mediación, que nos interesa mucho, y veíamos que quizás el CELU trabaja con un tipo de mediación que tiene que ver con la reformulación de los textos, ¿no? O la reformulación del género en cuanto a la tarea que se solicita. Si bien la mediación se pide en la lengua 2, en la lengua otra, no deja de ser una actividad, ¿no? Se busca un estudiante activo, un candidato que produzca. Entonces, nos parecía muy interesante poder desarrollar más el concepto de mediación y nos gustaría ver el examen que trajo Alexandra, concretamente para ver y compararlo más con el CELU. También dentro del grupo había una chica, Camila, que trabaja en el secundario enseñando a hablantes nativos y trabaja con este enfoque holístico, ¿no? Con trabajar con los géneros discursivos, con las esferas. Y lo mismo en el caso de la enseñanza del portugués, en una capacitación de Nicolás, que fue el que trajo ese tema, la idea de que ellos trabajan con esferas, porque tienen, bueno, alumnos de abogacía, de ingeniería, y deben trabajar específicamente esas esferas profesionales, lo que trae una gran dificultad para el docente. Entonces decíamos, el enfoque holístico es divino, pero demanda un trabajo para el docente en cuanto a la búsqueda de materiales, la necesidad de buscar tareas significativas en relación con sus esferas, que puede ser una gran tarea para el docente. Eso sería el resumen de esos minutos de charla. Bueno, gracias. Cristina, después en todo caso, Angélica, te vamos a invitar a que des tu opinión o te sumes para ir un poco más rápido, primero exponemos. Bueno, Cristina. Bárbaro. Nosotros, en el grupo, nosotras, bueno, la inquietud principal es que a futuro quedó mucha inquietud acerca de ver cómo funciona este examen, el Craticós, y justamente ver, y hubo inquietud también por el tema de la mediación. Una de las preguntas sería por qué ese recorte, estamos acá suponiendo, porque también quedó de una parte comentada muy a las corridas, pero ¿por qué ese recorte de mediación entre lenguas y no una mediación más textual, conceptual o relacional como tal vez se trabaja más en el CELU, en los exámenes que estamos acostumbrados? Y por otro lado, la pregunta que le haríamos a Angélica es por el lado de la conciencia lingüística, ¿no? Entender un poco más qué consignas utilizarían para evaluar la conciencia lingüística de un aspirante. Esas serían como las grandes preguntas, los grandes interrogantes, pero sí quedó como una inquietud bien concreta de a futuro una cosa mucho más centrada en lo que es la comparación tal vez de los exámenes y entender este tema de la conciencia lingüística por un lado y el recorte de la mediación puramente entre lenguas. Al menos eso fue lo que se interpretó, ¿no? Puede ser que no sea así, pero eso fue lo que se interpretó. En realidad la cortamos, Angélica, para fomentar el interés, la intriga y el espíritu de trabajo de investigación mancomunado entre ella y nosotros. Bueno, Leti. Estuve con Ana, fui la mitad y la mitad. Con Ana... Dale, si querés lo resumo. Falta el grupo 3, ¿no? Antes, nosotros éramos el grupo 4. Que soy la 1, pero bueno,
por una Ah, bueno, cuestión vamos con el grupo, vamos con el grupo 4. Les cedí la palabra a todos. Bueno, tuvimos una gran ventaja en el grupo 4 y es que Angélica nos tocó a nosotras. Como Claudia, Marcela, Leticia. Entonces todas estas... Entonces, pobre, fue como un interrogatorio. No fue como un interrogatorio, pero derivó hacia el interrogatorio. Pero resumo lo que nos contó Angélica y aquello acerca de lo que dialogamos. Hablamos también de mediación, evidentemente es un tema que nos interesa muchísimo, y Angélica nos explicó que en el examen la mediación se evalúa en los niveles B y C, no en el A, y nos dijo que en el nivel B, en el módulo 2, el de escritura, digamos, hay 4 actividades, 2 de expresión escrita y 2 de mediación. Una actividad de expresión escrita tiene que ver con el nivel B1, la otra actividad tiene que ver con el nivel B2, y después está la de mediación B1, mediación B2, y los candidatos tienen que hacer las 2 actividades. Aún si apuntan a un nivel B2, como el resultado del examen tiene que ver con una puntuación, tienen que hacer todo, la B1 y la B2. Y también nos habló de que en el nivel C se piden textos más complejos y más extensos, por lo tanto menos. En vez de ser 4, las actividades son 2 actividades más largas, una de expresión escrita, digamos, y la otra en la que se evalúa la mediación. ¿Y qué más nos dijo? Y que en relación con la mediación, lo que ellos encuentran es que a veces la clave está en la biografía de estudios del español, o en cómo le enseñaron español a ese candidato, su profesor, qué entiende su profesor por mediación, porque a veces con un gran dominio de la lengua no hacen lo que pide la consigna mediadora, digamos, que es, bueno, lo explicará seguramente con ejemplos, ¿no? Pero nos puso un ejemplo de, en el nivel B, les dan un texto de 300 palabras y les piden 3 cosas concretas para que medie, ¿no? Por ejemplo, y a veces hacen algo hiper desarrollado, pero que no apunta a lo que se le pidió en la consigna. ¿Qué más hablamos en el grupo? Recuérdenme, Claudia, Marce, Leti. Creo que es eso, ¿no? Creo que La es eso. evaluación. Y la evaluación, la dificultad de la evaluación. Eso. De acuerdo. El tema de que hacen estandarizaciones siempre, antes del examen, aún con un equipo con muchísimos antecedentes y muchísima experiencia, encuentran que es importantísimo el seminario, Angélica lo llamó seminario, un seminario anterior a la toma y corrección del examen. Esas son mis referencias del griego, el seminario. Bueno, y en el grupo 1, en el que estuve, se destacó, en primer lugar, la necesidad de algunos alumnos, y veíamos que a lo mejor a veces tiene que ver con la lengua cultura de la que proviene el alumno, la necesidad de conocer más gramática, avanzar en los diferentes niveles en cuanto a los contenidos gramaticales, como si eso les diera, por ejemplo, en el caso de los alemanes, mayor certeza de que van progresando que si el programa está organizado en relación con los géneros, y no se veía, por ejemplo, en un brasileño que tiene un mayor interés por comunicarse, independientemente de esa rigurosidad gramatical que en algunas otras culturas veíamos que parecería estar un poco más presente. Después, ¿cómo organizar un programa a partir de los géneros discursivos? También destacamos que era muy difícil, sobre todo en los primeros niveles, cómo evitar que el docente dé por sentado que los alumnos ya conocen los géneros discursivos sobre los que se va a trabajar, o esas diferencias culturales que puede haber en un mismo género discursivo entre unos y otros. El valor de la lectura, una de las participantes, Camila, dijo que el amor a la lectura permite o facilita el acceso a los géneros, por un lado, cosa en la que coincidimos varios. Mariana decía que hubiera sido muy interesante que por ahí nos mostrara, Angélica, más detalladamente cómo organizar un programa por géneros, cómo lo hacen ellos. Obviamente esto excede los límites del tiempo del que dispuso y del que se dispone generalmente en una conferencia o en una ponencia.
creo que amerita un buen curso que podríamos organizar, dictado por Angélica, ¿no? Sí, sí, eso lo tenemos que tomar nota ya, creo. Sí, sí. Y además me interesó mucho lo del seminario de estandarización, ¿no? A lo mejor trabajar de manera conjunta sería muy interesante. Y después Liliana, que fue interrumpida por el acto mágico del ingreso a la sala, estaba destacando la importancia de los conocimientos previos de los alumnos, que en general son cada vez menores. No sé si te referías a los gramaticales o a los discursivos en general, Liliana, pero bueno, ahí quedamos. Coincidimos sí en la dificultad de diseñar un programa por géneros. En el tema gramatical, o sea, cuando por ahí el programa se estructura asumiendo que hay un conocimiento previo, y cuando queremos hacer activación del conocimiento previo, ese conocimiento previo no está. Entonces quizá la exposición a distintos géneros de textos reales sea lo mejor más atractiva para el alumno. Claro. Bueno, Angélica, ahora sí te vamos a dar unos pocos generosos minutos. Yo le daría muchísimo más tiempo, pero bueno, para que retomes lo que vos creas que es relevante, si querés mostrarnos parte del examen que se toma en Grecia, como para que se pueda entender mejor lo que rápidamente quisiste decir con las últimas diapositivas, porque realmente nos quedó mucho, pero bueno, será para más adelante. Ok. Lo primero que se me ocurre, quise mostrarlo, pero no lo mostré y creo que no hice bien porque veo que sería interesante. La cuestión de los ámbitos. La cuestión de los ámbitos fue explotada incluso en libros de texto. No sé si llega a ustedes los libros de la editorial Edelsa. Sí. Edelsa tiene un libro que no le fue muy bien, y es una lástima, y creo que no le fue muy bien por una cuestión que alguien aquí comentó, que todo esto es súper interesante, pero requiere muchísimo más trabajo por parte del profesor. Está clarísimo eso. Claro. Eso está clarísimo, es mucho. Y una de las cuestiones que la gramática, a mi modo de ver, porque alguien dijo que los alemanes piden gramática porque se sienten más seguros, es el caso de los griegos. Los griegos sin gramática se mueren, creen que, que están perdiendo el tiempo. Es muy difícil, sobre todo los adultos, porque bueno, con los adolescentes hay un margen de intervención, digamos. Los adultos que tienen una experiencia educativa de este tipo, que han aprendido, porque el español nunca es la primera lengua, siempre es la tercera, segunda algunas veces, en la gran mayoría de los casos, tercera o cuarta, porque los griegos aprenden muchísimo las lenguas extranjeras, en fin, esa es otra cuestión, pero han aprendido así, el inglés, el francés, el italiano, y vas y les hablas de género textual y de funciones y de actos de habla, y te dicen, ¿y esto qué es? Yo quiero gramática. Y hasta que lo convenzas de que esa no es la mejor manera, pero cuando se da cuenta, ahí te agradece mucho, pero tienes que luchar mucho, y sobre todo los profesores tienen que estar muy bien formados, lo cual no es siempre el caso. Hay profesores que no están formados. Y que bueno, claro, hacer gramática es lo fácil. Trabajar con un libro como Español 2000, no sé si lo conocen, en fin, un libro estructural de la década de los 80 que sigue publicándose porque hay profesores que siguen trabajando con eso, que es una barbaridad hoy en día, pero bueno, está en el mercado y la gente lo compra y sigue con eso. En fin, quiero decir que estoy de acuerdo que, por supuesto, requiere un esfuerzo por parte del profesor inmenso. Y además un esfuerzo para convencer a los alumnos que es algo, primero, mucho más interesante y mucho más útil para él. Lo que les quería mostrar, no sé si ahora puedo compartir ahora pantalla. Creo que sí.
Sí, Eh, sí. ¿Lo ven? No. ¿No? A ver, share screen. Bueno. A ver. Mostrarles solamente es una pequeña muestra de este libro de texto. ¿Lo ven ahora? No. No sé cómo hacer porque también les quería mostrar un examen. Lo tenés que tener abierto en una ventana y elegirlo cuando vas a compartir. Lo tengo. Y share screen, ¿sí? Ahora elegí Y ahora... la ventana donde lo tenés abierto y volví a ponerle compartir. ¿Ahí? ¿Tampoco? No. ¿Cómo lo hice antes? No sé. ¿Ahora? Ahí está. Sí, sí. Bueno, este es un ejemplo del libro de texto hecho sobre los ámbitos del marco. Como ven aquí, en todas las unidades didácticas tienen los 4 ámbitos, es decir, una temática común vista desde los 4 ámbitos. Ámbito personal, ámbito público, ámbito profesional, ámbito académico. Y que a mi modo de ver fue uno de los mejores libros de texto publicados en España, no tuvo éxito, porque los profesores no entendían qué es el ámbito, qué es esto del ámbito, te decían, y cómo trabajo yo con esto. Así que, en fin, digamos, este experimento, porque creo que fue un experimento editorial, no tuvo mucho éxito. Ahora, alguien preguntó sobre la mediación. ¿Por qué la mediación? Entiendo que la pregunta es ¿por qué la mediación interlingüística y no intralingüística? ¿Verdad? Es esa la pregunta, ¿no? La mediación entre lenguas, mientras que podríamos hacer una mediación dentro de la misma lengua, ¿no? Sí, sería eso lo que se planteó en el grupo nuestro, sí. Bueno, nosotros en Europa y en Grecia, y el Crático lo hace de forma muy rigurosa, sigue el marco común europeo. El marco común, no sé si digo cosas que ya las tienen en cuenta, ha ampliado las destrezas lingüísticas. Las 4 destrezas de toda la vida, las 2 de comprensión y las 2 de expresión, han dejado de ser 4 y ahora son 8, porque tenemos 2 de comprensión, 2 de expresión, 2 de interacción y 2 de mediación. No hablé de la interacción, no me dio tiempo. El Crático evalúa también la interacción. Es otra cosa un monólogo. Se necesitan otras estrategias para un monólogo y otras estrategias para una interacción, tanto oral, y lo más interesante es la interacción escrita, es decir, en el nivel C, porque eso no se hace en otros niveles, se les da un texto y tienen que interactuar el texto. En otras palabras, si no entienden el texto no van a poder producir absolutamente nada, porque la producción está basada en el texto fuente, que ahí sí es un texto largo y difícil en el nivel C. Entonces tenemos, repito, las de producción, comprensión, interacción y mediación. Eso lo postula el marco. Esa es la respuesta. Porque se ha visto, se ha mostrado, en fin, en la práctica, que la mediación es una de las actividades más frecuentes en el uso de una lengua extranjera. Es lo que hacemos sin darnos cuenta. No traducimos exactamente, no nos ponemos a hablar con alguien como lo haríamos con un hablante nativo. Cuando se trata de la comunicación entre un hablante nativo y un hablante no nativo, en la gran mayoría de los casos esas personas están haciendo mediación. Y eso
a eso se le dio una gran importancia. En la primera edición del marco de 2001, por primera vez se integró la mediación, pero como no estaba muy bien descrita, de hecho no tenía descriptores, como las otras actividades que tienen descriptores, en la última, en el último volumen, que lo llaman volumen complementario, creo que todavía no está traducido al español, está solamente en inglés, no sé si ahora se traduce. Y en francés. En inglés y en francés el al año 2018. Si echan un vistazo, verán que la gran novedad de este volumen complementario es la descripción de la parte intercultural, que no estaba bien descrita en la primera edición, y los descriptores de la mediación, que tampoco estaba bien. O sea, cada uno entendía lo que quería sobre la mediación. Y también está la lengua de las señales, en fin, tiene unas cuantas cositas así novedosas que no estaban en esa primera edición. Pero insisto que aquí se ve muy bien lo que es la mediación, se describe muy bien. Bien, ¿qué más? Perdón, estaban preguntando por el título del libro de Delsa, que Ana lo puso en el Pasaporte. Y si se conseguirá acá, no creo, porque es no lo sé, conseguir. si hay una, tiene representación Edelsa en Argentina, no lo sé. Sí, sí, no se puede pedir, pero el envío sale más caro que el libro, a veces el doble que el libro. No pero bueno. vale la pena. No sé si en alguna biblioteca o algo. Tal vez sí, se puede conseguir por allí. Bueno, con Book Depository no sale tanto el envío, lo que pasa es que por ahí tarda dos meses. Bueno, lo pueden ir buscando en algunos de esos sitios. No lo dije yo. No lo dije. No. Me da pena que no puedan mostrar. No podemos, estamos grabando. Tomamos 2 minutos para que muestre ejemplos del examen concretos y terminamos menos 20, ¿puede ser? Bueno. Pregunto al resto de las organizadoras. Bueno, yo les puedo mostrar aquí, abrí uno al azar. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, este es el nivel B. El módulo 1. Las primeras 25 preguntas son del nivel B1, las siguientes 25 del nivel B2. Tenemos entonces un primer texto que hace de las ballenas animales tan especiales, hay un texto, y aquí las 5 primeras preguntas. ¿A cuál de los siguientes temas corresponde cada una de las partes del texto? Es comprensión lectora 100% esto, ¿no? Hay unas partes aquí, con 2 opciones que sobran. O sea, tenemos 7 partes en el texto y 5 preguntas. Bueno, porque si no sería demasiado fácil, ¿no? Después, seguimos con el mismo texto y hay una actividad que nos pone muchísimos problemas, pero la seguimos haciendo porque somos un poco masoquistas. Esto de verdadero o falso no se menciona. ¿Cuál es la gran dificultad aquí? Hacer clara la diferencia entre lo falso y lo no se menciona. Porque esto muchísimas veces se confunde. Y también es una cuestión de dar la consigna, de hacer bien la consigna. Lo falso significa que está en el texto, pero dice otra cosa, no dice lo que afirma la frase, y lo no se menciona significa que no se menciona, pero no puede ser una cosa cualquiera, o sea, que no tenga nada que ver. Algo tiene que ver con el texto. Pero no se menciona eso, se menciona otra cosa. ¿Está claro? Bueno, la segunda actividad es una actividad de completar las palabras
que se dan, completar, no tienen que escribirlas, se dan la palabra. Ahora aquí les quiero decir un poco cómo trabajamos, los trucos. Todas las palabras aquí, como pueden ver, son femeninas, en femenino singular, porque si no, si alguien tiene una estrategia un poco de observar bien el texto, se va a dar cuenta enseguida que aquí, por ejemplo, hace falta poner un sustantivo masculino, qué sé yo. No, le damos siempre la misma parte de la oración, y siempre hay una opción, una o dos opciones que sobran. Y por supuesto, para hacer bien este texto, esta actividad, tienen que leer bien y entender el texto, comprenderlo, si no van a poner cualquier cosa. La tercera dice relaciona, es de relacionar, relaciona las características de las personas de la columna A con el tipo correspondiente de la columna B. Hay unas, ¿cómo se dice? Unos adjetivos formales, de mente abierta, extravertidos, populares, amables, introvertidos, y una pequeña definición, y tienen que, en fin, definición o una frase que corresponde a cada uno de estos tipos, caracteres. Y la última del nivel B1 es otra vez de completar, pero esta vez está hecha no de la misma forma. Le damos para cada ítem 3 opciones y son aquí, tienen que completar o con una preposición. Esta sería la más cercana a la gramática. Tenemos marcadores, trabajamos muchísimo con marcadores discursivos. Aquí, por ejemplo, la 22, la 23 y la 24 son de marcadores. Bueno, la primera es ¿cómo se dice? Preposiciones. Y pasamos a la siguiente, que es del nivel B2. Empezamos otra vez con el texto. Las de prelectura suelen ser generales y tienen que tener muy claro el género textual para poder responder. Por ejemplo, el texto es adecuado para publicarlo en la página web de una tienda de cosméticos convencionales, el blog de una empresa de productos de belleza naturales, la sección de actualidad de un periódico. Si no leen bien el texto, no van a poder entender la diferencia de estas 3 cosas y contestar bien. Bien. Disculpa que te interrumpamos, Angélica, otra vez, pero ya tendríamos que cortar la sesión porque... Bueno. Está bien. A la una empieza la otra. Solo mostrarles esta. Mostrar si querés una, así vemos la similitud también con las propuestas del CELU y del CERTEA, ¿no? Alguna que tenga que ver con la producción de un género. Las 2 últimas son las semiabiertas, como dije antes, que aquí tienen que escribir la palabrita que falta. Para el nivel B1 le damos el número de cuadritos, voy a hacer el número de letras, para el B2 no. Por ejemplo, aquí... Sí, nada. Preguntan si hay muestras de acceso público en Internet a los exámenes. Sí, hay. ¿En qué sitio? Ahora lo busco y lo pongo en el chat. Bueno, gracias. De acuerdo, porque es el sitio del ministerio o del, en fin. Y ahí, a ver si busco hay un sitio que tiene todas las lenguas, el francés, el inglés, el italiano, no sé si les interesa. Están los 2 últimos años. Bueno. Bueno, una pena, Angélica, porque nos quedaríamos horas y horas escuchándote, como dije antes, pero hay que cerrar la sesión. Una lástima. Bueno, queda abierta la invitación para continuar, ¿no? Con trabajos interdisciplinarios y trabajos de investigación y futuras ponencias.
Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Acá en el chat Gracias a ustedes. hay varios elogios y agradecimientos, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, Bueno, yo y les gracias agradezco a ustedes. Muchas gracias. Una pregunta, Bueno, Adriana. Yo ahora sí. me voy a desconectar. Para volver a entrar, ¿es con el mismo link para las otras? Sí, o podés silenciarte y apagar la cámara. Lo que pasa es que van a entrar con el otro enlace. O sea, podés silenciarte y apagar la cámara, no es necesario que te desconectes. Si Bueno, te bueno. vas, sí, te desconectás. Está bien. Bueno, hacemos una interrupción de 15 minutos, los que sigan en la segunda sesión entonces, para poder, aunque sea distenderse un poquitito, descansar y después seguimos. Bueno, muchas gracias.